Bienvenidos a este recorrido por uno de los crímenes más brutales y sistemáticos de la historia colonial europea. Antes de comenzar, te invito a dejar en los comentarios desde dónde nos estás escuchando y la hora exacta en este momento. Nos interesa profundamente saber hasta qué lugares y en qué momentos del día o de la noche llegan estos relatos documentados que el tiempo y la vergüenza institucional intentaron borrar. Durante 187 años, el cuerpo de una mujer permaneció exhibido en vitrinas de museos europeos, no como un objeto arqueológico, no como una reliquia histórica, sino como un espécimen zoológico. Sus genitales disecados, su esqueleto montado, su cerebro conservado en formol. Todo etiquetado, catalogado, exhibido bajo luces fluorescentes mientras miles de visitantes desfilaban frente a ella sin siquiera preguntarse si esa mujer había tenido nombre, familia, sueños. Su nombre era Sarah Baartman. Y lo que Europa le hizo no fue un accidente de la historia, fue un sistema, fue ciencia, fue espectáculo. Fue negocio. Fue todo eso durante más de 2 siglos. Hasta que finalmente, en el año 2002, alguien tuvo la decencia de preguntarse si tal vez, solo tal vez, esa mujer merecía descansar en paz. En el extremo sur del continente africano, en las tierras que hoy conocemos como Sudáfrica, existía un pueblo que los colonizadores holandeses llamaron Hotentotes. Ellos se llamaban a sí mismos Khoikhoi, el pueblo del agua, pastores nómadas que habían habitado esas tierras desde tiempos inmemoriales. Tenían su propia lengua, caracterizada por chasquidos linguales que los europeos consideraban primitivos. Tenían su propia organización social, sus propias creencias, su propia forma de entender el mundo. Para finales del siglo XVIII, cuando Sarah nació, ese mundo ya estaba siendo destruido. Los colonos holandeses habían llegado más de un siglo antes y con ellos trajeron enfermedades, alcohol, armas de fuego y un sistema de creencias que dividía a los seres humanos en categorías. En lo más alto de esa jerarquía estaban ellos, los europeos blancos, cristianos, civilizados. En lo más bajo, según su propia clasificación, estaban los Khoikhoi. Sarah Baartman nació alrededor del año 1789 en el valle del río Gamtoos, en la región del Cabo Oriental. No conocemos su nombre Khoikhoi original. Los registros coloniales nunca lo documentaron. El nombre Sarah Baartman le fue impuesto, como todo lo demás, en su vida. Creció en una comunidad que todavía mantenía algunas de sus tradiciones, aunque cada vez más fracturada por la presión colonial. Aprendió las canciones de su pueblo, aprendió a reconocer las plantas medicinales, aprendió la historia oral que pasaba de generación en generación. Cuando era niña, su padre fue asesinado por comandos coloniales durante una de las muchas incursiones contra los Khoikhoi. Su madre murió poco después. Las causas exactas no están registradas, pero sabemos que las enfermedades europeas estaban diezmando a su pueblo. Huérfana antes de los 10 años, Sarah terminó trabajando como sirvienta en una granja colonial cerca de Ciudad del Cabo.
El dueño se apellidaba Césars, Hendrik Césars. Ese nombre debe recordarse, porque fue el primero en la larga cadena de hombres que se beneficiarían económicamente del cuerpo de Sara. Para el año 1800, Sara tenía poco más de 20 años. Los registros coloniales la describen de una manera que hoy nos resulta profundamente perturbadora, pero que entonces era considerada simple observación científica. Tenía, según esos registros, características físicas que algunos hoy poseían de forma natural. Esteatopigia pronunciada, un término médico que describe acumulación de grasa en los glúteos y muslos. Para su pueblo, era simplemente parte de la diversidad humana. Para los colonizadores europeos, era una anomalía, una curiosidad, una oportunidad de negocio. En ese año, un cirujano militar británico llamado William Dunlop llegó a la granja de Hendrik Césars. Dunlop tenía 31 años. Había servido en el ejército británico en el Cabo. Tenía conexiones en Londres. Y cuando vio a Sara, no vio a una mujer. Vio libras esterlinas. La conversación que cambió la vida de Sara ocurrió probablemente en algún momento del año 1810. No tenemos el diálogo exacto, pero sí conocemos los términos del acuerdo que se firmó. William Dunlop y Hendrik Césars le propusieron a Sara un contrato. Viajaría con ellos a Londres. Se exhibiría durante 5 años. Recibiría una porción de las ganancias. Y al final de ese periodo, regresaría a Sudáfrica como mujer libre y rica. Era mentira. Todo era mentira. Pero Sara no tenía forma de saberlo. No sabía leer ni escribir en inglés o en holandés. No tenía acceso a abogados. No tenía recursos. No tenía familia que la protegiera. Era una mujer khoi en una colonia británica donde su pueblo era considerado apenas por encima de los animales. Cuando le dijeron que en Londres ganaría en un año lo que jamás ganaría en toda su vida en Sudáfrica, probablemente pensó en tener una casa propia, en no tener que servir a nadie más, en poder ayudar a otros de su comunidad. Tal vez pensó que 5 años era un precio razonable por esa libertad. El 1 de abril de 1810, Sara Baartman subió al barco que la llevaría a Londres. Nunca volvería a ver África. La travesía duró aproximadamente 4 meses. 120 días en los que Sara comenzó a comprender, lentamente, que algo no estaba bien. Dunlop y Césars la mantenían en una cabina separada. Comenzaron a darle instrucciones sobre cómo debía moverse, cómo debía posar, qué debía hacer cuando la gente la mirara. Le dijeron que se preparara para el escenario. Cuando el barco atracó en Londres en agosto de 1810, Sara pisó suelo británico sin saber que acababa de convertirse en prisionera. Londres, en el año 1810, era la ciudad más grande de Europa. Más de 1 millón de habitantes se apretujaban en calles estrechas y sucias, donde el humo del carbón creaba una neblina perpetua que manchaba los edificios de hollín. Era la capital del Imperio Británico más poderoso del mundo, el centro del comercio global. Una ciudad que se enriquecía con el algodón cultivado por esclavos en América, el azúcar producido en el Caribe, las especias extraídas
de la India. También era una ciudad obsesionada con los espectáculos. En las calles de Piccadilly, el Strand, Leicester Square, proliferaban los shows de curiosidades. Mujeres barbudas, enanos, siameses, personas con deformidades, todo aquello que se saliera de lo que los victorianos consideraban normal era exhibido por dinero. Y en ese mercado del morbo, William Dunlop vio su oportunidad. El 24 de septiembre de 1810, apenas 6 semanas después de su llegada, Sarah Bartman hizo su primera presentación pública en el número 225 de Piccadilly, un teatro llamado Egyptian Hall. Los carteles anunciadores que se distribuyeron por toda la ciudad no usaban su nombre. La llamaban la Venus Hotentote. El término Venus, que en la antigüedad romana representaba a la diosa de la belleza, era usado aquí con ironía cruel. La combinaban con Hotentote, la palabra despectiva que los colonizadores usaban para su pueblo. El mensaje era claro: vengan a ver una versión grotesca y salvaje de la belleza. El precio de entrada era 2 chelines, aproximadamente el salario de un día para un trabajador común. Y llegaban por cientos. Sarah era obligada a subir a una plataforma elevada. Llevaba puesto un traje de cuerpo ajustado del color de su piel, diseñado para dar la ilusión de desnudez. A veces le ponían cadenas en los tobillos para aumentar el efecto de exotismo salvaje. Dunlop había contratado a un hombre que tocaba un tambor, creando lo que se suponía eran ritmos africanos. Y Sarah debía caminar, girar, agacharse, moverse, según las instrucciones de Dunlop. Pero lo peor, lo absolutamente devastador, era que los espectadores podían tocarla. Por un chelín adicional, los asistentes podían subir a la plataforma. Podían pellizcar, palpar, medir con sus manos el cuerpo de Sarah mientras ella permanecía inmóvil. Los periódicos de la época documentan esto con una naturalidad que hoy resulta nauseabunda. El Morning Chronicle del 3 de octubre de 1810 escribió: la criatura Hotentote exhibe paciencia admirable ante el entusiasmo del público, permitiendo el examen de sus peculiaridades anatómicas con docilidad. Docilidad. Esa palabra. Como si Sarah hubiera elegido eso, como si no hubiera tenido que ser amenazada, golpeada, aterrorizada para permanecer en ese escenario. Los testimonios que sobreviven de quienes la conocieron cuentan otra historia. Zachary Macaulay, un abolicionista que la visitó en octubre de 1810, escribió en su diario: encontré a la mujer africana en un estado de visible angustia. Cuando le pregunté si deseaba estar allí, comenzó a llorar. Me dijo en un inglés roto que le habían prometido que podría volver a casa, que cada vez que preguntaba cuándo terminaría el contrato, Dunlop le decía que aún no había ganado suficiente dinero. La única vez que Sarah intentó resistirse abiertamente fue documentada por un periodista del Times. En noviembre de 1810, durante una función, Sarah se negó a girarse cuando se lo ordenaron. Permaneció de pie, inmóvil, mirando al frente. Dunlop, furioso, la sacó del escenario jalándola del brazo.
Los espectadores escucharon gritos en el backstage. 15 minutos después, Sara regresó. Tenía marcas rojas en el cuello y obedeció todas las órdenes hasta el final de la función. Esa noche, sola en el cuarto que compartía con otras 2 mujeres en una pensión de mala muerte en Soho, Sara cantó. Una de las mujeres, cuyo testimonio fue recogido años después, recordaba: cantaba en su idioma. No entendíamos las palabras, pero sonaba como un lamento, como si estuviera llamando a alguien que no podía escucharla. Durante casi 2 años, Sara fue exhibida en Londres. Dunlop ganaba aproximadamente 20 libras esterlinas por semana, más de 1.000 libras al año. Una fortuna para la época. Sara, según todos los registros disponibles, nunca vio un solo penique. En diciembre de 1810, un grupo de abolicionistas intentó rescatarla legalmente. Presentaron una demanda alegando que Sara era mantenida en condiciones de esclavitud. El caso llegó a los tribunales, y allí ocurrió algo que selló su destino. Dunlop presentó el contrato que Sara había firmado en Sudáfrica. Argumentó que era una empleada libre, y para cerrar el caso, llevó a Sara ante el juez. Le preguntaron si deseaba quedarse en Inglaterra o regresar a Sudáfrica. Sara, de pie frente al juez, con Dunlop a su lado, respondió que deseaba quedarse. El caso fue desestimado. ¿Por qué Sara dijo eso? ¿Realmente quería quedarse? Nunca lo sabremos con certeza, pero sabemos que Sara no hablaba bien inglés. Sabemos que estaba aterrorizada de Dunlop. Sabemos que probablemente le dijeron exactamente qué responder. Y sabemos que el sistema legal británico aceptó como válido el testimonio de una mujer que vivía bajo amenaza constante, que no tenía recursos propios, que no tenía a dónde ir. La sociedad británica que llenaba los teatros para verla, que pagaba por tocarla, que escribía artículos burlándose de su apariencia, era la misma sociedad que se congratulaba a sí misma por haber abolido el comercio de esclavos apenas 3 años antes. La ironía era tan brutal que dolía. Para el año 1814, el interés del público londinense comenzaba a decrecer. Sara había sido exhibida durante tanto tiempo que ya no era novedad. Dunlop necesitaba un nuevo mercado y lo encontró en París. En septiembre de 1814, Sara cruzó el Canal de la Mancha. Si había creído que lo peor ya había pasado, estaba terriblemente equivocada. Porque lo que Londres había hecho por entretenimiento, París lo haría en nombre de la ciencia. Poco después de llegar a París, Sara fue vendida. Dunlop, que al parecer había contraído deudas de juego, la vendió a un hombre llamado Réau, un showman francés que exhibía animales exóticos en el Palais Royal. Sí, leíste bien, un hombre que exhibía animales. Réau instaló a Sara en una jaula. No metafóricamente, una jaula real, con barrotes, colocada junto a las jaulas de monos y loros que también exhibía. Los parisinos pagaban 3 francos por verla.
La publicidad la llamaba la Venus salvaje, recién llegada del Cabo de Buena Esperanza. Pero lo que ocurrió en París fue cualitativamente diferente de Londres. Porque en París, Sara llamó la atención de la comunidad científica. En marzo de 1815, un grupo de científicos del Museo Nacional de Historia Natural solicitó permiso para examinarla. El líder del grupo era Georges Cuvier. Ese nombre debe grabarse en la memoria. Georges Cuvier, considerado el padre de la paleontología, miembro de la Academia Francesa de Ciencias, uno de los científicos más respetados de Europa. Cuvier estaba desarrollando una teoría que intentaba clasificar a los seres humanos en una jerarquía según sus características físicas. En lo más alto de esa jerarquía estaba, por supuesto, el hombre europeo blanco. En lo más bajo, los africanos. Y para Cuvier, Sarah Baartman representaba la prueba física que necesitaba. Durante 3 días, en marzo de 1815, Sarah fue llevada al museo. Allí, en una sala fría iluminada por lámparas de aceite, fue obligada a desnudarse completamente. Cuvier y su equipo la midieron. Tomaron las dimensiones de cada parte de su cuerpo, la circunferencia de su cráneo, la longitud de sus extremidades, el ángulo de su mandíbula, la forma de sus orejas. Todo fue anotado meticulosamente. La obligaron a caminar para estudiar su forma de moverse, a agacharse, a saltar. Hicieron moldes de yeso de partes de su cuerpo. Y mientras hacían todo esto, hablaban de ella en tercera persona, como si no estuviera presente, como si no fuera humana. Uno de los asistentes de Cuvier, Henri de Blainville, escribió en sus notas: el espécimen mostró resistencia inicial al examen completo, pero mediante persuasión del señor Réau, finalmente accedió. Persuasión, otra palabra que esconde violencia. Sarah nunca accedió voluntariamente. Sarah fue forzada, fue amenazada, fue coaccionada. Pero los registros científicos no dicen eso. Los registros científicos hablan de su cooperación. Para diciembre de 1815, Sarah Baartman estaba muriendo. Había desarrollado neumonía. Sus condiciones de vida, un cuarto sin calefacción en uno de los inviernos más fríos que París había experimentado, combinadas con desnutrición, agotamiento extremo y lo que hoy reconoceríamos como depresión severa, habían destruido su salud. No hay registros de que recibiera atención médica. Roux, preocupado por perder su inversión, la mantuvo exhibiéndose hasta que literalmente ya no pudo sostenerse en pie. El 25 de diciembre de 1815, día de Navidad, Sarah Baartman murió sola en un cuarto de una pensión barata de París. Tenía 26 años. Había pasado 5 años en Europa, exactamente el período que el contrato estipulaba. Pero jamás regresó a casa. Jamás vio un centavo de las ganancias que generó. Jamás recuperó su libertad. Y con su muerte, uno pensaría que el horror terminaría, pero estaba profundamente equivocado.
porque para Sarah Baartman, la muerte no fue el final del sufrimiento, fue solo el comienzo de una nueva fase. Apenas horas después de que Sarah muriera, su cuerpo fue reclamado. No por amigos, no por su familia lejana en Sudáfrica, sino por Georges Cuvier. ¿Cuántos casos como este ocurrieron? ¿Cuántas personas fueron reducidas a especímenes científicos? ¿Cuántos cuerpos fueron exhibidos sin consentimiento durante décadas? Si quieres conocer el alcance completo de esta historia, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita, porque lo que estás a punto de descubrir sobre lo que hicieron con el cuerpo de Sarah después de su muerte te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre la ciencia europea del siglo XIX. El 28 de diciembre de 1815, 3 días después de la muerte de Sarah, Georges Cuvier realizó una autopsia completa de su cuerpo en el Museo de Historia Natural. No fue una autopsia médica normal, fue una disección. Cuvier invitó a otros científicos a presenciarla. La sala estaba llena de observadores tomando notas. Durante horas, Cuvier trabajó meticulosamente. Primero extrajo su cerebro, lo pesó, lo midió. Anotó que era más pequeño que el promedio europeo, lo cual, según su teoría, demostraba inferioridad intelectual. Hoy sabemos que el tamaño del cerebro no tiene correlación con la inteligencia, pero en 1815, Cuvier estaba construyendo la pseudociencia que justificaría décadas de racismo institucionalizado. Luego extrajo sus órganos sexuales. Los genitales de Sarah fueron cuidadosamente disecados y preservados. Cuvier estaba particularmente interesado en lo que llamaba sus peculiaridades anatómicas. Escribió un informe detallado de 30 páginas describiendo cada aspecto de su cuerpo. El esqueleto fue limpiado, blanqueado y montado en posición anatómica. La piel fue preservada mediante un proceso de curtido, y con ella crearon un molde de yeso de cuerpo completo pintado del color de su piel. Para 1816, Sarah Baartman estaba exhibida nuevamente, pero esta vez no en un teatro de variedades, sino en el Musée de l'Homme, el Museo del Hombre, uno de los museos científicos más prestigiosos de Francia. Su cerebro flotaba en formol en un frasco de vidrio. Sus genitales estaban preservados en otro frasco, su esqueleto montado en una vitrina, el molde de yeso de su cuerpo en otra. Todo etiquetado con su nombre y la palabra espécimen. Durante los siguientes 160 años, generaciones de visitantes pasaron frente a esos restos. Escolares en excursiones educativas, turistas curiosos, estudiantes de medicina y antropología. Miles y miles de personas vieron el cuerpo diseccionado de Sarah Baartman sin que nadie se preguntara si acaso esto era ético. Los manuales de anatomía del siglo XIX usaban dibujos basados en su disección. Los libros de antropología citaban las mediciones de Cuvier como evidencia de diferencias raciales. Sarah Baartman, que en vida había sido explotada por el entretenimiento, en muerte se convirtió en el fundamento pseudocientífico del racismo académico. No fue hasta 1976 que alguien comenzó a cuestionar esto públicamente. Ese año,
Un historiador sudafricano llamado Stephen J. Gould publicó un artículo titulado La Venus Hottentote. En él documentaba la historia completa de Sarah Baartman y hacía una pregunta devastadoramente simple. ¿Por qué Francia todavía exhibe el cuerpo de esta mujer? El artículo causó conmoción, pero no suficiente. El museo argumentó que los restos tenían valor científico e histórico, que eran parte del patrimonio cultural francés, que no podían devolverse. Pasaron 16 años más. En 1994, con el fin del apartheid en Sudáfrica, Nelson Mandela asumió la presidencia. Una de sus primeras acciones fue solicitar formalmente a Francia la devolución de los restos de Sarah Baartman. Francia se negó. El Museo del Hombre argumentó que los restos eran propiedad del Estado francés, que habían sido adquiridos legalmente, que formaban parte de colecciones científicas invaluables. Mandela insistió. Envió cartas personales al presidente francés François Mitterrand. Movilizó a la opinión pública internacional. Organizaciones de derechos humanos se sumaron a la campaña. Pasaron 8 años más. Durante ese tiempo, los restos de Sarah permanecieron exhibidos. Hasta que finalmente, bajo presión internacional insostenible, el Senado francés votó. El 29 de enero de 2002, 187 años después de su muerte, Francia aprobó una ley especial que permitía la devolución de los restos de Sarah Baartman a Sudáfrica. Fue la primera y única vez que Francia devolvió restos humanos de sus colecciones museísticas. Tuvieron que crear una ley específica para ella, porque el sistema no contemplaba que los cuerpos en los museos hubieran sido alguna vez personas con derechos. El 6 de marzo de 2002, un ataúd sellado llegó al aeropuerto de Ciudad del Cabo. Miles de sudafricanos se reunieron. Después de casi 200 años, Sarah Baartman regresaba a casa. El 9 de agosto de 2002, Día de la Mujer en Sudáfrica, Sarah fue enterrada en Hanki, un pueblo cerca del valle del río Gamtus, donde había nacido. El presidente Thabo Mbeki pronunció el discurso fúnebre. Dijo: «Hoy ponemos fin al peregrinaje más largo de la historia de nuestro pueblo. Sarah Baartman fue robada de estas tierras. Fue exhibida como animal. Fue diseccionada como espécimen. Fue negada en su humanidad durante casi 2 siglos. Pero hoy, Sarah vuelve a ser nuestra. Vuelve a ser africana. Vuelve a ser humana. Y nadie podrá quitarle eso nunca más». Más de 2.000 personas asistieron al funeral. Muchas eran mujeres khoikhoi que cantaron las mismas canciones que Sarah probablemente conocía. Las canciones que tal vez cantaba en ese cuarto frío de Londres cuando creía que nadie la escuchaba. En el lugar de su tumba se erigió un monumento. Es una estatua simple. No intenta recrear su imagen, porque durante 200 años su imagen fue usada en su contra. En cambio, es una figura abstracta de una mujer con los brazos abiertos, mirando hacia el horizonte. La placa dice simplemente: Sarah Baartman, 1789 hasta 1815, hija de Sudáfrica. Finalmente, en casa. Pero la historia de Sarah no termina en su tumba.
porque su caso cambió algo fundamental. ¿Hasta dónde llegaba esta práctica? ¿Cuántos cuerpos más permanecen exhibidos en museos europeos sin el consentimiento de sus descendientes? ¿Cuántas instituciones científicas todavía se resisten a reconocer que participaron en crímenes contra la humanidad? La verdad es que Sarah Baartman no fue la única. Fue solo la más visible. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita, porque lo que viene a continuación revela un sistema completo de deshumanización que operó durante siglos y cuyos efectos aún vivimos hoy. Después de la devolución de los restos de Sarah, investigadores comenzaron a documentar casos similares. Y lo que descubrieron fue devastador. Solo en el Musée de l'Homme de París había más de 18.000 restos humanos. Miles de ellos provenían de colonias africanas, de territorios indígenas en América, de poblaciones aborígenes de Australia. La gran mayoría habían sido obtenidos sin consentimiento. En el Museo de Historia Natural de Londres, más de 20.000 restos humanos. En museos de Berlín, Viena, Bruselas, Ámsterdam. Un sistema completo de saqueo de cuerpos que había operado durante más de 200 años. El caso de Sarah Baartman estableció un precedente legal. Por primera vez, un tribunal europeo reconoció que los restos humanos en museos no eran simplemente objetos científicos, eran personas. Y las personas tienen derecho a la dignidad, incluso después de la muerte. En 2007, las Naciones Unidas adoptaron la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. El artículo 12 establece específicamente que los pueblos indígenas tienen derecho a la repatriación de restos humanos. Esta declaración cita explícitamente el caso de Sarah Baartman como fundamento. Desde entonces, más de 15 países han aprobado leyes que regulan la devolución de restos humanos de museos. Miles de restos han sido devueltos. En 2019, Francia devolvió 26 cráneos de combatientes argelinos que habían sido exhibidos durante más de 150 años. En 2020, Alemania se comprometió a devolver todos los restos humanos de origen colonial en sus museos. En 2021, el Museo Británico inició un proceso de auditoría completa de sus colecciones de restos humanos. El caso de Sarah también transformó la ética museística. Hoy, la Asociación Internacional de Museos tiene protocolos estrictos sobre la exhibición de restos humanos. Requieren documentación de consentimiento. Requieren justificación educativa. Requieren respeto absoluto por la dignidad humana. Pero quizás el cambio más profundo ha sido en la conciencia pública. El nombre de Sarah Baartman se ha convertido en símbolo de la explotación del cuerpo femenino, símbolo del racismo científico, símbolo de la violencia colonial, pero también símbolo de resistencia. En Sudáfrica, su historia se enseña en todas las escuelas. Hay una cátedra universitaria que lleva su nombre dedicada a estudios de género y raza. Artistas han creado obras en su memoria. Poetas han escrito sobre su vida. Músicos han compuesto canciones. En 2010, el Día Internacional de la Mujer Africana fue dedicado a su memoria. Y cada año, el 9 de agosto,
cientos de personas visitan su tumba en Hanki. Dejan flores, encienden velas, cantan las canciones Khoi Khoi. Muchas son mujeres que han sufrido violencia de género, que han sido cosificadas, que han sido reducidas a sus cuerpos. Y encuentran en Sarah alguien que entiende. Porque si hay algo que la historia de Sarah Baartman nos enseña, es que la deshumanización tiene consecuencias que perduran generaciones. Pero también nos enseña que la dignidad humana es indestructible. Sarah fue exhibida, diseccionada, convertida en espécimen. Pero nunca dejó de ser humana. Nunca perdió su nombre. Nunca perdió su historia. Y al final, después de casi 2 siglos, la justicia llegó. No fue la justicia que ella merecía en vida. No fue la justicia que pudo disfrutar. Pero fue justicia al fin. Y esa justicia no solo la benefició a ella. Benefició a miles de personas cuyos cuerpos permanecían en vitrinas. Benefició a comunidades enteras que podían finalmente enterrar a sus ancestros. Benefició a todos nosotros, porque nos obligó a confrontar una verdad incómoda, que la ciencia, cuando se divorcia de la ética, puede convertirse en instrumento de barbarie. Georges Cuvier, el prestigioso científico que diseccionó a Sarah, tiene estatuas en su honor en Francia. Tiene calles con su nombre. Tiene escuelas que llevan su apellido. Pero cada vez que alguien menciona su nombre, inevitablemente aparece Sarah Baartman. Y la pregunta que no puede evitarse: ¿qué tipo de ciencia es la que requiere deshumanizar para avanzar? Hoy, organizaciones de todo el mundo usan el nombre de Sarah en sus campañas contra la cosificación del cuerpo femenino. Cuando se denuncia la sexualización excesiva de mujeres en medios, cuando se protesta contra la industria que reduce a las mujeres a partes de sus cuerpos, cuando se cuestiona el uso de cirugías estéticas extremas, el nombre de Sarah aparece. Porque Sarah Baartman representa algo más grande que su historia individual. Representa a todas las mujeres que han sido vistas como objetos. Representa a todas las personas racializadas que han sido tratadas como inferiores. Representa a todos aquellos cuya humanidad fue negada por sistemas de poder. Y el hecho de que su nombre sea ahora pronunciado con respeto, de que su historia sea enseñada como ejemplo de injusticia que debe prevenirse, de que su tumba sea visitada como lugar de memoria y resistencia, es una forma de justicia que los sistemas de su época nunca contemplaron. Los hombres que la exhibieron murieron hace casi 200 años. Sus nombres se recuerdan con vergüenza. Las instituciones que la mantuvieron como espécimen tuvieron que disculparse públicamente. Los museos que se resistieron a devolverla enfrentaron boicots internacionales. Y Sarah, la mujer que fue tratada como menos que humana, es ahora símbolo de dignidad humana inviolable. Esa inversión, donde la víctima es elevada y los victimarios son condenados por la historia, no devuelve los años perdidos, no borra el sufrimiento, pero establece un principio fundamental, que la memoria es una forma de justicia, que recordar correctamente es un acto de reparación, que honrar a las víctimas y nombrar a los perpetradores es el primer paso hacia un mundo donde esos crímenes sean imposibles.
Gracias por acompañarnos en este recorrido por una de las historias más dolorosas y reveladoras de la violencia colonial europea. Si esta historia te ha impactado, compártela, porque recordar es la primera forma de prevenir. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y dejarnos en los comentarios tu reflexión sobre este caso. ¿Conocías la historia de Sarah Baartman antes de este relato? ¿Qué otras historias de resistencia y dignidad humana deberíamos documentar? Nos leemos en el próximo relato. Hasta pronto.